Buenos días, bienvenidos a esta sesión académica sobre la naturaleza e historia de la Mariología. Nuestro objetivo es comprender quién es María, no solo desde el punto de vista biográfico, sino también cuál es su lugar preciso en el edificio de la teología sistemática. Iniciemos entonces definiendo nuestro objeto de estudio. Etimológicamente, es el estudio o tratado sobre la figura de la Virgen. En el sentido teológico real, es aquella parte de la ciencia teológica cuyo objeto es María en cuanto madre del Verbo encarnado y redentor. Su estudio es desde la fides querens intellectum, la fe que busca comprender, como todo en teología, es el estudio a la luz de la fe, de lo que la fe enseña sobre el misterio de María con el rigor de la ciencia dogmática universal. Surge una pregunta. ¿Es este tratado de la Mariología una disciplina autónoma? Y la respuesta es un no absoluto. La aparente autonomía relativa que muestra la Mariología es por necesidad pedagógica, como lo mostró los teólogos como Francisco, como lo demostraron teólogos como Francisco Suárez y Plácido Nígido, para poder organizar el estudio sobre María. La Mariología tiene tiene, una diversidad autónoma y íntimamente relacionada con el misterio de Cristo. Y hay que estudiarla de esa manera. Guarda esa vinculación armónica. Y como lo decía el cardenal Ratzinger, y la Mariología es la expresión más concreta de ese conjunto formado por Cristo y la Iglesia. Guarda íntima relación con la cristología, porque está inmersa en ese misterio, la eclesiología, la antropología cristiana y la escatología. Pero ¿por qué entonces dedicamos un estudio detenido a María dentro de la teología? Y la respuesta es porque María es de una relevancia enorme para la fe cristiana. Y esta relevancia se puede explicar en tres ejes. El eje de las fuentes epistemológicas. El primero sería la Sagrada Escritura. La revelación escrita, Antiguo y Nuevo Testamento, son el primer y principal fundamento dogmático. Segundo pilar es la tradición, el consenso unánime de los padres de la Iglesia y también la vitalidad de la lex orandi. Y el tercer pilar, el magisterio, que es quien se encarga de interpretar y custodiar todas las verdades de la fe, incluida pues toda la doctrina mariana. Importante, una anotación sobre los libros apócrifos. Está el de Santiago, el protoevangelio de Santiago, que no son revelación divina, pero sí conservan la devoción popular. Entonces hay que leerlos con gran prudencia crítica. Así, dedicándonos en la primera fuente, la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento hace profecías y símbolos en la tipología mariana. Están textos directos como Génesis 3:15, el protoevangelio, y Isaías 7:14, donde menciona esto de que todos hemos oído, de concebirá a la Virgen un hijo, etc. Hay símbolos sapiensales aplicados a la liturgia, como el arca de la alianza. En el Nuevo Testamento, ya la plenitud de los tiempos, están los evangelios de la infancia de María, así llamados los de Mateo y Lucas, que proporcionan noticias primordiales sobre el misterio de la encarnación. Y hay una presencia teológica densa en
en Hechos de los Apóstoles, en las cartas paulinas, en el Apocalipsis. La segunda fuente es la tradición patrística y la liturgia. San Justino y San Ireneo hacen un paralelismo antitético. Eva María, desobediencia versus cooperación a la redención. En el siglo III y IV hacen consolidación del título de la Theotokos. Entre ellos de importancia son Orígenes y Atanasio. Y posteriormente hay un desarrollo defensivo aplicado a las prerrogativas particulares a María, como su virginidad perpetua, la santidad y su santidad siempre santa, que se desarrollan para defender la humanidad de Cristo frente al gnosticismo. Es en todo esto de la tradición y los datos escriturísticos son relativamente escasos y por eso la fuerza de la lex orandi, que es la fe de la Iglesia manifestada en la oración, es un ejemplo es la oración Subtum Praesidium del siglo III, la plegaria más antigua que invoca la Theotokos. Ahí la fe mariana se entiende observando cómo reza la Iglesia. Y la tercera fuente, el magisterio, que, que no solamente interpreta, sino que también custodia todas estas verdades y las va explicitando a lo largo de la historia mediante un magisterio ordinario, una predicación continua de los obispos y romanos pontífices que se concreta en encíclicas y catequesis sistemáticas. Ejemplo de ello es el profundo desarrollo mariológico de Pablo VI y Juan Pablo II. El magisterio extraordinario, pues son definiciones dogmáticas infalibles ejercidas mediante concilios ecuménicos o declaraciones papales escátedra. Unos hitos son Éfeso 431, la Theotokos y Vaticano II con Lumen Gentium. Este método mariológico hasta el siglo XX no me voy a detener, pero sí puedo adelantar en cuanto que antes de Vaticano II tenía un enfoque que se debatía entre el devocionismo subjetivo y el rigorismo frío científico. Ya el criterio Vaticano II hace una superación por elevación y haciendo una inclusión armónica de María en el misterio de Cristo y la Iglesia. Eso se ve en Lumen Gentium. El resultado es que equilibra la valoración de prerrogativas marianas con apertura ecuménica e integración dogmática. Pero ¿por qué es tan importante detenernos en un estudio sobre María dentro de la teología? Y la respuesta es la relevancia de María en la fe cristiana. Y nos podemos explicar esa relevancia. El primer eje es el prisma cristocéntrico. María, su maternidad, o sea, María es esencial para comprender a Cristo. Y ser madre de Cristo es lo absoluto y esencial en la misión de María. Gracias a María podemos comprender la verdadera humanidad de Cristo. En, en María, gracias a María, en su cuerpo es posible que se haga carne el Hijo de Dios, que nazca el Hijo de Dios, que sea descendiente de David, que sea el portador de las promesas mesiánicas. La maternidad divina garantiza la verdadera humanidad histórica del Redentor contra el docetismo. Jesús recibe de ella, ¿no?, la carne y la estirpe davídica, como dije anteriormente. Hay una defensa de la unión hipostática, la defensa histórica de los dogmas marianos ha sido en su núcleo profundo una salvaguarda de la integridad absoluta de la fe cristológica en la encarnación. El segundo eje en relevancia es el prisma
¿Se quedó? Ahí. Es el prisma desde que en Vaticano II sitúa la doctrina mariana en la constitución de la Iglesia y presenta a María como el espejo de la Iglesia. Nace así la corriente eclesiotípica, la verdad revelada sobre Santa María, haciendo referencia directa a la verdad sobre la Iglesia. María es la máxima realización, el tipo o figura que la Iglesia, donde la Iglesia alcanza su más alta realización en santidad, en pureza, en madurez. María es el modelo y maternidad espiritual, es el modelo definitivo en el orden de la fe y la caridad. Su cooperación en el nacimiento de la cabeza prefigura y causa su participación en el nacimiento espiritual de los miembros. Y el tercer eje es desde el punto de vista antropológico y escatológico. La dignidad humana, ¿no? En María, María refleja la dignidad del hombre redimido. Es la máxima realización y el reflejo más fiel de la criatura humana redimida. Ilustra el inmenso cambio que opera la gracia en el ser humano. María es la respuesta máxima que hace, que hace un ser humano a la gracia divina. En el horizonte escatológico, su asunción en cuerpo y alma es una referencia de primer orden para comprender la resurrección de la carne y el destino final de la historia de la salvación. Presenta así Vaticano II a María como la nueva criatura, el espejo, ¿no? Y la presenta dando la posibilidad de como un puente para el diálogo ecuménico. La Mariología es como un nexo misterioso. Al ser el centro donde coinciden diversas verdades de fe, la Mariología no es un obstáculo, sino un punto de referencia primordial. El enfoque de Vaticano II hace una inclusión armónica sin devocionismo subjetivo y permite un diálogo interconfesional riguroso. Presenta a la humanidad de otras confesiones el modelo perfecto de lo que Dios desea realizar en todos los seres humanos mediante su gracia. Es así también presentada María como la clave de bóveda del misterio cristiano, en ese conjunto armonioso del misterio de la unión de Cristo como cabeza y la Iglesia como cuerpo. La Virgen no es simplemente un aditamento decorativo de la fe. Ella es una naturaleza, es el punto donde convergen las mayores y las verdades dogmáticas, las verdades más concretas y las principales verdades de la historia de la salvación. María tiene una naturaleza integradora, no es un islote autónomo, sino el tejido conectivo de la teología dogmática abordado con el método del Fides Quaerens Intellectum. Es espejo de la revelación. Estudiar a María asegura la ortodoxia cristológica, revela el destino de la Iglesia y manifiesta la altísima vocación a la gracia del ser humano. Con esto entonces concluyo que María no es un aditamento decorativo de la fe, sino un punto central donde convergen y se concentran las grandes verdades cristianas. Muchas gracias.